Gracias por estar con nosotros de nuevo en otro segmento de Abriendo Fronteras Podcast. Soy el abogado Rolando Vázquez. Hoy voy a hablar no de un tema en específico, sino hubo muchas preguntas en las últimas semanas y en vez de enfocarme en una pregunta y desarrollarlo, voy a expresar mi experiencia cuando doy las respuestas a varias preguntas que me hicieron. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos dieron por las redes sociales. Una de las preguntas que me llegaron es, llevo 7 años esperando por mi caso de asilo, porque llegaron como turistas al país, sometieron su caso de asilo, es un asilo afirmativo, queriendo decir que se va a procesar administrativamente primero. Es con UCIS o el Departamento de Seguridad Nacional. Y quieren acelerar el proceso porque, en su opinión, tiene un muy buen caso y quiere saber cómo se puede agilizar ese proceso y llevarlo a cabo. Porque me imagino que buscan residencia. Obviamente, si el caso de asilo es aprobado, les da residencia. Y como residencia, se abran muchas puertas para uno. Se entiende. Y voy a dar mi experiencia. Lo que voy a explicar ahorita es la manera en cómo uno puede agilizar este proceso, tratar de adelantar la entrevista, y voy a dar mi experiencia. Sí existe una manera de pedir que te adelanten la entrevista. Para hacer eso tienes que dar algo por escrito, y normalmente es mejor tener evidencias para apoyar tu posición. Y este escrito tiene que expresar tiene que ser una buena razón, una buena causa. La ley no explica qué califica como una buena razón o una buena causa, pero tienes que darle uno. Y ya UCIS o en la oficina de asilo, ellos pueden determinar si realmente eso califica como una buena razón, porque es adelantar tu entrevista, sacarte de la fila y meterte enfrente de todos los demás. Y en estas oficinas de asilo pueden tener más de 100,000 casos pendientes. Realmente tienes que dar un buen argumento. Mi experiencia. Un caso que fue adelantado porque el señor había terminado un estudio, y para seguir al siguiente nivel de su estudio o de su profesión aquí en los Estados Unidos, tenía que tener la residencia. El señor aplicó o mandó la solicitud y adelantaron la entrevista. Pero en este caso, no le aprobaron su caso de asilo, más bien lo mandaron a corte. También, aunque lo adelantes, no siempre significa que te lo vayan a aprobar. Y este señor, cuando llegó a mi oficina, me trajo todas las documentaciones. Y, hubiera sido mejor si él hubiera ido con un abogado primero para, actualizar su caso, preparar su caso bien. Nunca lo preparó bien, fue con un gestor, o la gente los llama paralegales a veces, pero fue alguien que no era un abogado con licencia. Lo preparó su caso, lo introdujo, adelantó el caso, pero porque el caso, en mi opinión, no estaba muy bien preparado, no le aprobaron su caso. Si vas a hacer este proceso de tratar de adelantar una entrevista, es mejor primero enfocarte y trabajar con un abogado con mucha experiencia y realmente preparar un buen caso antes de que vayas a ir a presentar un caso. Eso fue mi experiencia. Sí se puede hacer. Es una solicitud que se hace directamente con la oficina de asilo que tiene tu caso en su jurisdicción. Y mi recomendación es preparar el caso bien antes de ir a presentarlo. Y nomás para cerrar esta respuesta a esta pregunta, porque también he escuchado muchas preguntas como que ¿qué califica como una buena razón? En este ejemplo que di, fue algo del estudio. Puede ser algo laboral. Puede ser que un familiar en el país donde uno está huyendo está teniendo problemas y quieren acelerar el proceso. Puede haber muchos diferentes argumentos. Te recuerdo, la ley no da como una explicación o no dan ejemplos de qué califica como una buena razón, pero hay que presentar uno. Y vamos a la siguiente pregunta que me llegó, que yo lo vi como interesante porque yo lo he vivido con clientes.
Y la pregunta es, ¿qué tal si yo salgo a otra jurisdicción de los Estados Unidos como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, etcétera? Que no son estados de los Estados Unidos, pero sí son territorios de los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede si por algo el avión aterriza en otro país, como de emergencia? Van a Puerto Rico o las Islas Vírgenes, pero por una emergencia tienen que bajarse en otro país, como la República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué sucederá en esa situación con tu asilo? Y eso depende. Eso fue una buena pregunta. Le sucedió a alguien. Si entraste por frontera y sometiste un asilo y sales a Puerto Rico y si por algo el avión aterriza en otro país, técnicamente tú ya estás fuera del país y los Estados Unidos no tiene por qué dejarte entrar de nuevo. Técnicamente ya estás fuera del país y no tienes tu asilo, abandonaste tu proceso de asilo. No, yo, en mi opinión, puedes tratar de formular argumentos que no fue tu culpa, que eso sucedió, etcétera, pero igual, entraste de manera ilegal al país, tenías un asilo pendiente, saliste y de la jurisdicción de los Estados Unidos, técnicamente, o te fuiste voluntariamente, lo puedes ver de esa manera, te autodeportaste, es básicamente lo que pueden argumentar. Fue una salida voluntaria. La otra situación es, si llegaste con visa de turista, sometiste tu asilo con UCIS o la oficina de asilo, y está pendiente tu caso en la oficina de asilo y sales del país. Si tú sales del país sin un permiso de viaje, técnicamente el argumento es que tú abandonaste tu asilo. Si alguien tiene un asilo pendiente con UCIS y salen del país sin pedir permiso antes y sin tener el permiso de viaje, al momento de salir del país, lo toman como que abandonaste tu caso de asilo. O lo toman como un abandono de tu caso de asilo si tu caso está en un proceso afirmativo con UCIS. Si estás en corte, te autodeportaste o una salida voluntaria. De ninguna manera es ideal estar en esa situación porque realmente no hay cómo litigar que sigue estando bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Espero que eso nunca pase. Es mejor no salir del país a otro territorio. Es mejor estar en los estados de los Estados Unidos. Mi sugerencia para estos tipos de casos, si tú tienes que salir no sé, a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes o algo, busca un abogado con mucha experiencia que te ayude a pedir un permiso de viaje. Ya teniendo el permiso de viaje, por lo menos estás protegido hasta cierta instancia. Si estás en un proceso de deportación, o sea, si ya tienes un caso en corte, olvídate de eso. Pero si estás en un proceso de asilo afirmativo, o sea, tu caso está pendiente en la oficina de asilo y entraste legalmente, un permiso de viaje sería ideal hacerlo antes de salir del país. Ok, la otra pregunta que me hicieron, que lo he visto con mucha frecuencia es, ¿qué tal si tengo mi asilo pendiente en la oficina de asilo? Es un asilo afirmativo, llegué legalmente al país con visa de turista o visa de estudiante, cualquier forma de visa, pero entraron legalmente. Y ahora la situación es, sometieron su asilo y se quieren ir del país, se quieren ir a Europa, no sé, por un novio, un prometido, por un trabajo, por cualquier razón, ahora quieres ir a otro país. ¿Qué debes de hacer? Si tienes un asilo pendiente, primero debes de retirar la solicitud de asilo. Si estás en corte o si entraste por frontera y no estás en corte, pero si estás bajo la custodia de ICE, si estás en esa situación, hay que pedir una salida voluntariamente de ICE, o si estás en corte, pedirlo ante un juez de inmigración. ¿Okay? Nunca debes de salir sin realmente dejar todo claro con los Estados Unidos sobre tu asilo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y si quiero regresar en el futuro con un visa? ¿Lo puedo hacer? Técnicamente sí, lo puedes hacer.
pero también se enfocan mucho en, si hay un castigo por haber entrado ilegalmente anteriormente. Si cuánto tiempo te sobrequedaste, entraste bajo un escenario que entraste con un visa de turista y te quedaste 2 años. Ya cuando uno se sobrequeda más de 6 meses, son 3 años de castigo cuando salen del país. Si se sobrequedan más de 1 año después de que se expiró la visa de turista, ya son 10 años de castigo. O tienen que pedir un perdón. Hay diferentes tipos de perdón para visas no inmigrantes. Hay uno para visas inmigrantes y para no inmigrantes. ¿Cuál sería la situación si vienes como a hacer turismo o vienes de estudiante? Ya si vienes para esos tipos de procesos, entonces sería un perdón para un visa no inmigrante, que hay una manera muy particular de hacer esos casos. Si es por una petición familiar, ya sería otro proceso. Mi sugerencia es, si estás en esta situación, es mejor lidiar y trabajar con un abogado con mucha experiencia antes de salir del país. ¿Okay? Aunque sea una emergencia, es mejor lidiar con un abogado antes de salir del país y así por lo menos no te cierran las puertas en el futuro para regresar en el futuro. Y la última pregunta que tengo para responder para el día de hoy, para este segmento, es una situación que se sucede con mucha frecuencia hoy en día. Y la situación es, si mi cónyuge entra por frontera y yo entré por el aeropuerto con mi visa de turista, y mi cónyuge que entró por frontera no le dieron número de A, no le dieron ninguna fecha de corte, no le dieron fecha de presentar, hacer comparecencia con ICE, ¿qué debe de hacer? Y cuando me mandaron esto, también agregaron otros detalles. En este caso, la persona aplicó, o sea, la esposa entró por frontera, el esposo con visa. La esposa no tenía nada, no tenía número A, no tenía fecha de corte, no tenía comparecencia con ICE, fecha de comparecer con ICE. Y estaba como que, ¿qué hago? ¿Verdad? Sin importar si te han dado número A, si tienes fecha en corte, fecha de comparecer con ICE, sin importar eso, igual los que entran por frontera a pedir asilo tienen 1 año desde su entrada para someter ese asilo. Y como no salen registrados en la corte, deben de someter un caso de asilo con UCIS. Su esposo que entró por el aeropuerto con una visa, el trámite, el asilo de él, si va a UCIS también. Bajo este escenario, ellos sometieron un caso de asilo juntos con UCIS. Y la pregunta era si estaba bien o estaba mal lo que hicieron. Y sí, la respuesta es, era la manera correcta de hacerlo. Si tú no sales registrado en la corte y entraste por frontera y tu cónyuge entró legalmente al país y van a someter un asilo, lo pueden hacer juntos y se puede enviar a UCIS. Porque la corte no tiene jurisdicción sobre el cónyuge que entró por frontera, queriendo decir que UCIS lo tiene. Y ahora como UCIS tiene jurisdicción sobre los dos casos, pueden someter un caso de asilo juntos en UCIS. Hicieron lo correcto, pero igual, si tienes una situación complicada, siempre recomiendo busca un abogado con mucha experiencia. Yo lidio directamente con estas situaciones, me pueden contactar en la oficina, pero sea conmigo o otro, busca un abogado con mucha experiencia. Y la realidad es que son muy pocos que lidian con situaciones de frontera. Y gracias por estar con nosotros de nuevo en otro segmento de Abriendo Fronteras Podcast. Recuerden de suscribir y dejar sus comentarios. Recuerden que mi contenido lo baso en las preguntas y la interacción que tengo con las personas por YouTube. Deja sus comentarios y los siguientes segmentos que tengo en Abriendo Fronteras Podcast lo baso en estas preguntas y respuestas. Gracias.